Buenas tardes, buenos días, buenas noches, niños y niñas. Em, la clase que vamos a ver hoy corresponde a la semana número 12 de que estamos en cuarentena. Y vamos a trabajar con la educación de la antigua Grecia en historia. Entonces, para poder entender esa tarea, tenemos que ver varias cosas antes. Tenemos que entender varios conceptos importantes. Por ejemplo, tenemos que ver que nuestro objetivo, ya dijimos, va a ser reconocer aspectos comunes de su educación con la educación de la antigua Grecia. Entonces, en la antigua Grecia existía también una escuela. Los griegos fueron los primeros que crearon una escuela para que pudieran ir los niños a estudiar. Antes de eso, solamente las personas se les enseñaba en sus casas, no había un sistema que recogiera a los niños y les enseñara, y que hubiera una persona que se dedicara solamente a enseñarle a los niños. De hecho, los griegos fueron los que inventaron a los profesores, que en ese tiempo se llamaban se llamaban pedagogos. Pedagogo, que eran unos esclavos que servían para enseñar, y ahí los tenían todo el día los pobres profesores como esclavos enseñando. Entonces, también había profesores que hacían clases en academias, como la que muestro ahí, que hacían clases para personas más adultas o cosas que eran más complejas. Entonces, los griegos tenían escuelas, pero además porque ellos consideraban que la educación era muy importante para todas las personas. Y existían dos ciudades en la antigua Grecia que tenían dos formas de enseñar muy distintas. Una era esta ciudad de Atenas, que era la ciudad que se recuerdan ustedes en clase anterior, vimos que era la ciudad que tenía en honor a la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Entonces los griegos le daban mucha importancia a la sabiduría y querían formar muy buenos ciudadanos que fueran personas de bien y que pudieran, cuando crecieran, pudieran ser personas que pudieran desempeñar cargos de importancia. Recuerden que en la ciudad de Atenas fueron los que inventaron la democracia. Entonces, como el sistema de democracia que tenían ellos, cualquier persona podía ser elegida para dirigir a la ciudad, para ser como su líder o su presidente. Eso quiere decir que todas las personas, todos los que estaban llamados a votar, tenían que ser muy inteligentes y tener muchas habilidades, tanto como ser también estar físicamente muy bien preparados. Entonces ellos tenían mucha preparación en cuanto a la parte física y a la parte intelectual. Entonces, sin embargo, había muchas diferencias en la educación que se impartía en Grecia. En Atenas, todos los niños comenzaban a estudiar a la edad de 7 años. Ahí aprendían a leer, a escribir, a hacer cálculos básicos. También se les daba educación moral. ¿Qué significa moral? Que se les enseñaban valores. Y practicaban además muchos deportes para ejercitar tanto su cuerpo como su mente. Ya a los 20 años, una vez que ya se les consideraba que habían alcanzado la madurez y podían pasar a ocupar cargos políticos, intervenir en política, hacer. ¿Qué significa eso? Que ellos podían votar, podían opinar, tomar decisiones mediante el voto de la democracia. Pero estos caballeros no eran tan igualitarios como somos nosotros hoy en día, porque por ejemplo las niñas no podían ir a la escuela, por lo que solamente se les enseñaba en la casa, les enseñaba hacer las cosas de la casa, a barrer, a hacer la comida, a coser, y no tenían ninguna opinión
en las decisiones que se tomaban dentro de esta ciudad de Atenas. Y si se fijan aquí, aparece una persona que está acá, que es el pedagogo o el profesor que les enseñaba a los niños. Y la educación era estricta en ese tiempo. A los niños si los niños no entendían bien, se les pegaba con esa varita que está ahí. Por eso estaban ahí recitando y leyendo. Pero existía otra educación más de otra ciudad, que era la famosa ciudad de Esparta. Que Esparta era la ciudad rival de Atenas. Y estos caballeros eran muy, muy distintos a los atenienses. Eran hombres fuertes, que les encantaba luchar y pelear. De hecho, Esparta se caracterizaba por querer conquistar muchos, muchos territorios. Y le daban énfasis a formar guerreros poderosos y fuertes. Entonces, su sistema educativo, más que como una escuela, era como como los militares, muy muy estricta. De hecho, a los 7 años los niños ya, al igual que los niños, comenzaban con esta educación, pero los niños se los llevaba, en este caso el Estado, que era el gobierno de esa ciudad, y ellos pasaban a ser dueños de los niños y tenían que trabajar y entrenar. En este caso, las niñas y los niños se entrenaban por igual. Todos tenían que entrenar y prepararse para la guerra, porque ellos decían que los niños tenían que ser fuertes y poderosos para enfrentar la guerra, y las niñas tenían que ser también igual de fuertes para poder preparar hijos que fueran sanos y fuertes luchando. Entonces todos practicaban aquí, en ese sentido eran igualitarios, pero una igualdad que imponía muchas restricciones y muy estrictas, porque por ejemplo, si una persona o un niño se le descubría tenía alguna dificultad de aprendizaje, o que tenía nacían, por ejemplo, cojo, o que no podía caminar, o que era mudo, o alguna enfermedad, o con síndrome de Down, ellos lo mataban inmediatamente. No tenían compasión en ese sentido. Entonces, si se fijan, el rol de la mujer era muy diferente en una ciudad y en la otra. En Atenas, las mujeres no se les consideraba importancia. No tenían posibilidad de hacer negocios o de participar en lo político, en tomar decisiones, ni en la educación. Solamente podían hacer las tareas domésticas y cuidar a los niños. En cambio, en Esparta sí se les daba más importancia. Ellas eran enseñadas para ser madres de guerreros. No podían ir a luchar a la guerra, pero igual recibían los mismos entrenamientos para volverse fuertes. Si se fijan ahí, aparecen unas mujeres ahí lanzando discos, corriendo, levantando pesas, en comparación a las mujeres atenienses, que tenían que hacer las labores de la casa solamente. Entonces ambos pueblos tenían esas características, y además tenían la característica de que tenían una educación. Entonces, ¿qué características tenían en común con nuestra educación, con la actual? Ambos tenían que ir a una escuela. Ambos tenían que, a los 7 años ya empezaban a estudiar. Y ambos tenían profesores que les enseñaban. Pero hasta por ahí yo creo que terminan las diferencias, porque si nos fijamos, en este caso los espartanos eran muy muy estrictos. De hecho, ellos, cuando los niños o se portaban mal o cumplían con los deberes que se les da, le agarraban a latigazos, hacían castigos muy extremos, como los castigos que se hacen los militares, muy muy estrictos. Y también a los niños en Atenas también se los castigaba físicamente, pero no tanto como en Esparta. Y además, otra diferencia es que también, si nos fijamos, la educación no era tan como nosotros en nuestros días, que todos los niños tenían acceso a educarse, sino que lamentablemente en ese tiempo no era igualitaria para todos. De hecho, en Atenas solamente los niños varones podían estudiar.
Pero en Esparta sí, ambos tenían que entrar a esta escuela como militar que tenían ellos. Entonces, espero que les haya quedado todo claro y podamos hacer la tarea y las alternativas. Les voy a explicar ahora en qué consisten algunas cosas de las tareas que les envié. Entonces, nosotros, respecto a la tarea de esta semana, tenemos que responder una guía con diferentes alternativas. Y entre esas alternativas está, aquí aparece, nos preguntas sobre la educación ateniense, sobre si los niños van a la escuela, la finalidad de la educación de ellos. Y aquí tenemos que estar atentos a la pregunta que dice: las dos formas de enseñanza son iguales, y ahí ustedes tienen que responder si son iguales o son diferentes. En este caso, la de este lado de acá es la educación ateniense, y esta donde están marchando ahí como soldados es la educación espartana. Y la pregunta 2: ¿cuál de las dos formas de enseñanza se asemeja más a la nuestra? Ahí ustedes tienen que pensar, ¿y cuál creen ustedes que se parece más a nuestra educación? Si la espartana o la griega. ¿Y por qué se parece más? Y a continuación tenemos que aquí en el cuadro comparativo que aparece acá, ustedes anotan características de la educación espartana. Por ejemplo, ya hemos nombrado varias características: que los niños entran a estudiar a los 7 años, que era muy estricta, que tanto los niños como las niñas tenían que entrar a este entrenamiento militar y ejercitar su cuerpo para volverse muy fuertes. Ahí teníamos varias características. Y en Atenas, en cambio, también entraban a los 7 años, pero solamente los niños podían entrar a estudiar. Teníamos también que en Atenas los niños estudiaban en estas escuelas hasta que cumplían los 20 años, se les consideraba adultos. Y así varias características que ustedes tienen que ir anotando ahí. Así es que espero que les haya quedado claro, que esté muy claro todo. Y si hay alguna duda, ustedes no duden en preguntar, mandarme un WhatsApp o consultar. Eso, chicos, y nos estamos viendo muy pronto.